Ok, Baruch Hashem, hoy nos encontramos en el día 26 de Tebet. Baruch Hashem, ya el jueves sería el primero de Shevat, el día inicia Rosh Chodesh el miércoles en la noche, ¿verdad? Entonces sería jueves, miércoles en la noche, hacer el arbit con los rezos introductorios de Rosh Chodesh y continuar el día siguiente con Shacharit y viendo todos los rezos que se hacen en el nuevo mes. Ok, entonces, Baruch Hashem, nosotros, como es de costumbre, leemos una historia al principio de cada enseñanza y hoy hablamos sobre la verdadera medicina. ¿Cuál es la verdadera medicina? ¿Verdad? Entonces decía Maimónides, ¿verdad? Que el Rambam, todos saben que Rambam era un médico muy prodigioso en su época. Y era el médico del sultán Saladino, ¿verdad? Y este médico nunca estuvo enfermo. Un día, este soberano le dijo al Rambam, dado que nunca me enfermé, no tuve oportunidad hasta ahora de saber si eres un buen o mal médico. Entonces respondió el Rambam, el sabio. La Torá nos enseña en el Sefer Shemot, capítulo 15, versículo 26, que el buen médico no es como usted piensa, el que cura la enfermedad, sino el que evita que se la contagie. Baruch Hashem. Habiendo dicho esta historia, ¿verdad?, del Talmud, iniciamos nosotros decodificando la palabra Vaerá. Y Vaerá significa la estatura completa del hombre es sentirse cercano como distante, uniendo la mente con la Torá, y te enseñaré la sabiduría. Baruch Hashem es lo que significa la decodificación de Vaerá. La letra Vav, la letra Aleph, la letra Resh y la letra Aleph, Baruch Hashem, y la tomamos de los Neshamot, ¿verdad? El significado de las almas, Baruch Hashem. Y iniciamos ahora con el estudio de el Sefer Torah en la Parashá Vaerá. Y nos dice el Sefer Torah en español de esta manera, en Shemot capítulo 6, versículo 12. Y el título con que nosotros comenzamos esta Parashá es: sin la Torah no existe no existe fe. Entonces, Shemot capítulo 6, versículo 12 dice: entonces Moshe habló delante del Eterno diciendo: he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. Entonces, ¿cómo ha de escucharme el Paró, siendo que tengo labios incircuncisos? Baruch Hashem, este estudio de Torah nosotros como siempre lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para el kavod del rabino David Hanania Pinto y de su familia en Francia y Marruecos, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Entonces, según esto, preguntó el Maran Harraf Shah, de bendita memoria, ¿cuál es la lógica del razonamiento de Moshe frente a Hashem?
que si el pueblo de Israel no le hizo caso, tampoco el Paró lo haría. Pero la razón por la cual no lo escuchó el pueblo de Israel fue la falta de descanso y el trabajo duro al que eran sometidos, tal como lo testimonia el versículo que dice, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el duro trabajo. Pero él Paró, quien estaba tranquilamente sentado en su trono, sin sufrir ninguna dificultad, ¿por qué iba a escuchar las palabras de Moshe? Entonces, además tenemos que entender por qué realmente Am Israel no escuchó a Moshe, ya que la primera vez que les anunció la salvación, sí lo escucharon, como está escrito en la Parashat Shemot. Y Aarón habló todas las palabras que el Eterno había hablado a Moshe y realizó todas las señales a los ojos del pueblo y el pueblo creyó. Esto está en Shemot, capítulo 4, versículos 30 al 31. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que esta segunda vez, cuando Moshe les habló, no lo escucharan? La falta de respiro, Baruch Hashem. En hebreo, que se lee como kosher ruach, que forma la palabra kar, que es frío, ¿verdad? Es decir, que cuando llegó Moshe, ya se había enfriado en su confianza en Hashem. A pesar de que antes creyeron en las palabras de Moshe, y a pesar de que se habían despertado su fe y que se habían prosternado ante Hashem, en el medio se debilitó su confianza. Y esto es algo básico en la vida de la persona. En todo despertar de la emuná y bitajón, o sea, de la fe y la confianza en Hashem o en su trabajo espiritual, uno debe actuar de inmediato para cuidar esa chispa de despertar. Y por supuesto, mis queridos amigos, para eso es necesario estudiar enseguida la Sagrada Torá. Pero Am Israel todavía no había recibido la Torá. Por eso fue que su fe, ¿verdad?, se debilitó debido a la falta de estudio, lo cual lleva a la confusión, como dice que tuvo 59, 12, lo cual a su vez conduce al enfriamiento. Por eso no escucharon a Moshe tal como lo hicieron la primera vez. Entonces, esto está aludido en donde, en las palabras mismas del versículo que vimos anteriormente, Kosher Ruach, ¿verdad? Si tomamos la primera y la última letra, se forma la palabra Kaj, que significa toma, y el verbo tomar o adquirir se refiere a la Torá, como está escrito en Mishlei, capítulo 4, versículo 2. Entonces, ¿por qué, verdad, les entregó una buena adquisición, verdad? Y dice, no abandonaron mi Torá. O sea, él les entregó una buena adquisición, ¿verdad? Y no abandonaron su Torá. Entonces, esto nos dice que debido a que el pueblo no se esforzó por adquirir la Torá, su emuná y su bitajón en Hashem se debilitó, es decir, Kar se enfrió. De acuerdo con esto, nosotros podemos responder la pregunta del Maran Harashaf de bendita memoria, explicando las palabras de Moshe ante Hashem, ¿verdad? Como dice Shelah Sarah Ma'amar 2.17, que dice, si Israel, que es parte de Hashem, ¿verdad?, de los Shammai, se enfrió por falta de Torah y no escuchó mis palabras. Entonces Moshe dijo, si Israel, que es parte de Dios, del Dios de los cielos, ¿verdad?, como dice el Sefer que antes citado, se enfrió por falta de la Torah y no escuchó mis palabras, ¿cuánto más se enfriará el Paró y no me escuchará? Entonces, en la continuación
de la parashá, vemos con qué rapidez se enfría el paró, incluso después de haber comenzado a arrepentirse y decir que estaba dispuesto a corregir sus actos en la plaga del granizo, y el paró mandó a llamar a Moshe en esa plaga, ¿verdad? Y a Aarón de inmediato para que rezaran y detuvieran la plaga. Entonces, en ese momento les dijo, en Shemot 9:27 está: esta vez he pecado, el Eterno es justo y yo y mi pueblo somos los rashá. Pero apenas se detuvo la plaga y sintió un alivio, se enfrió y se arrepintió de su palabra. Entonces, continuando, ¿por dónde? Por su mal camino, y endureció, ¿verdad?, su corazón, como está escrito, ¿verdad?, que dice en Shemot, Baruch Hashem, en el versículo 34 de antes citado, y dice: y vio el paró que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, y siguió pecando, y endureció su corazón él y sus siervos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, con la ayuda del cielo, podemos explicar las palabras del Zohar. Al principio de la parashá Bo, acerca del versículo, ven a lo de Paró, como dice Shemot capítulo 10:1, el Zohar dice en el 34, capítulo, versículo 1, dice: tú y yo. Es decir, que Hashem acompañó a Moshe. Entonces, la pregunta es porque justamente al presentarse ante el Paró, hizo falta que Hashem acompañara a Moshe y no en otras circunstancias. Entonces, la respuesta es que al ver el grado de maldad del malvado Faraón, quien incluso después de haberse arrepentido de sus actos, de inmediato endureció su corazón y se volvió a comportarse como si nada hubiera ocurrido. Entonces Moshe tuvo miedo de tratar con él y ser influenciado para mal. El mismo temor que tuvo Jacob Avinu cuando llegó a enfrentarse a Esaf, ¿verdad? La misma cosa, Baruch Hashem, que le tocó enviar los ángeles, los malajines, para que fueran a hablar con él y con Esaf, para que no cambiaran de concepto, porque Esaf tenía una manera de volver la gente a él. Baruch Hashem. Entonces, decía Moshe que porque incluso al mirar la cara de un rasha, eso está prohibido, ¿verdad? Entonces, mucho más no se debe hablar con él. Por eso Hashem le dijo: yo te acompañaré a la casa del Paró y te cuidaré. Baruch Hashem. Entonces, de esto aprendemos ¿qué? Aprendemos un punto básico, mis queridos también, y fundamental, para saber cómo conducirnos en la vida. Entonces, debemos comprender nosotros que no existe emuná y bitajón en Hashem sin la Sagrada Torah. No existe emuná ni bitajón en Hashem sin Torah, sin la Sagrada Torah, tal como lo testimonia el versículo de Shemot capítulo 14, versículo 31. Y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Baruch Hashem. En Moshe quiere decir, es la Torah. Conocí a muchas, dice, ¿verdad? Hay una cantidad de personas que tenían fe en Hashem, pero debido a que no estudiaban la Torah, tenían emuná en Hashem, creían en Hashem, pero no estudiaban Torah. Entonces cometían transgresiones y finalmente terminaron perdiendo toda su imagen divina. Que Hashem nos guarde a nosotros en que esto pase. Hashem, Shalom, que no suceda. Entonces, el exilio y la redención, Baruch Hashem, como dice el Sefer Shemot, capítulo 6, versículo 26, estos son Aarón y Moshe, a quienes el Eterno dijo: saquen a los hijos de Israel
de la tierra de Egipto según sus legiones. Entonces tenemos que entender por qué Am Israel fue redimido precisamente a través de la tribu de Leví, y más específicamente por intermedio de Moshe y Aarón. Entonces, la relación entre la Sefirá, Netzach y Hod, ¿verdad? Que son profecía y revelación. Con ayuda del cielo, nosotros vamos a podemos explicar esto basándose en lo que escribe el Santo Zohar, ¿verdad? En Bamidbar, capítulo 236, versículo 1. ¿Acerca de qué? Acerca de la Sefirot de Netzach y de Hod, diciendo que son dos partes de un mismo cuerpo, es decir, que no pueden separarse la una de la otra. Entonces, acerca de la Sefirá, Hod escribió el Arizal en Etzaín 35:5 que ciertas fuerzas de impureza pueden apegarse a ella, pero en cambio en la Sefirá Netzach no existe esta posibilidad. ¿Por qué? Porque es eterna y la impureza en sí misma es una mentira. Entonces dice el Zohar Hadash en Kitizá Ma'amar Aseret Hadibrot, y por lo tanto no puede apegarse a Netzach. Entonces, cuando habla de la posibilidad de que las fuerzas de impureza se adquieran a la Sefirá de Hod, se refiere solamente a 3 niveles inferiores de Hod. ¿Y cuáles son? ¿Verdad? Que son estos paralelos al nivel de Mahut, ¿verdad? En las fuerzas de impureza, y no más que eso. Entonces nosotros podemos ver que cuando el ángel de Esaf, ¿verdad? Que es el Satán mismo, como dice el Santo Zohar en Bereshit 171, peleó con Jacob, Avinu, y luego Jacob le pidió una bendición. El ángel le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Eso está en Bereshit 32:30, y dice Rashi aquí que no tiene un nombre fijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre alude a la esencia, y algo que tiene una esencia verdadera tiene un nombre fijo. Pero el ángel de Esaf no es algo verdadero. Baruch Hashem. Todavía tenemos que entender las palabras del Zohar respecto a que la Sefirá de Netzach y Hod no pueden separarse una de la otra, ya que vimos que las fuerzas de la impureza pueden apegarse a la Sefirá de Netzach y de acuerdo, pueden apegarse a la Sefirot de Hod, ¿verdad? E inclinarla hacia ella, pero no pueden tocar a la Sefirá de Netzach. Y de acuerdo con esto deberían separarse la una de la otra, ¿verdad? Entonces la explicación parece ser que aún cuando las fuerzas de impureza se apegan a la Sefirá de Hod, una parte de ella queda unida a la Sefirá de Netzach. Y a eso se refiere el Zohar al decir que no pueden separarse la una de la otra. Entonces la prueba la encontramos en lo que dice Rashi, ¿verdad? Que en nombre de nuestros sabios, él lo dice acerca del versículo en Bereshit 28:10, que dice, y Jacob salió de Beersheba, ¿verdad? Para enseñar que la partida, como dice Bereshit Rabá 68:6, de un hombre justo de un lugar causa profunda impresión. Dice, para enseñar que la partida de un hombre justo de un lugar causa profunda impresión, ¿verdad? Y sigue diciendo, pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en una ciudad, él constituye su gloria, ¿verdad? Y su esplendor y belleza. Pero cuando él parte del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza desaparecen. Entonces aprendemos aquí que aun cuando la gloria de la persona justa desaparece, queda una profunda impresión en el lugar. Entonces, de manera similar, aunque Hashem se contrajo a sí mismo al crear al mundo,
y no sentimos su omnipresencia en todo el mundo, si nosotros observamos con atención, podemos ver la profunda impresión que él dejó en todo, aún después de contraerse y dar lugar a la existencia. Así también sucede, ¿verdad?, con la gloria en Job, ¿verdad?, del hombre justo. Incluso después de que parte de un lugar, se puede llegar a ver la profunda impresión que dejó. Lo mismo podemos decir respecto a la relación que existe entre la Sefirot de Job y Netzach. Es decir, que siempre queda en Netzach una profunda impresión, aunque las fuerzas de impureza se apegan a Job, y eso permite que su Kedushá sea recuperada por Israel a través de ¿qué? A través de las midot, de las cualidades, de los buenos actos, de los actos de su pueblo, del pueblo de Hashem. Entonces, el exilio, ¿verdad?, la gloria Job, ¿verdad?, en el exilio de la impureza. Todo el tema del exilio, de la presencia divina y su vergüenza, ¿verdad?, al encontrarse en manos de la impureza, como si fuera, se refiere a la Sefirá Job, que es atrapada en garras de la maldad. Y así está escrito en Megilat Ejá, que dice en Ejá 1:13, me dejó desolada y débil todo el día. Entonces, en hebreo, la palabra que utiliza el versículo para débil es Dabá, ¿verdad? Y Dabá tiene las mismas letras que la palabra Jod. Entonces, el significado simple de la palabra Dabá es sufrimiento. Es decir, que todo el día sufrimos por la Sefirá Jod, que está presa en manos de las fuerzas de impureza. Podemos ver esto más en los textos del Arizal. Entonces, los patriarcas son considerados como la carroza real de la presencia divina. Bereshit Rabá 47:6 lo dice. Y las tribus fueron llamadas las tribus de Hashem, testimonio para Israel. Eso lo podemos ver en Teilín 122:4. Entonces, el pueblo de Israel es quien lleva con él la presencia divina, es decir, que llevan con ellos la gloria divina. Y por eso David Hamelech, el rey David, utilizó el versículo mencionado en el nombre de Hashem Yud-Hei, que tiene el mismo valor numérico de Jod, aludiendo a ¿qué? A que el pueblo de Israel lleva con él la Sefirá Jod. Entonces, cuando el pueblo de Israel bajó al exilio de Egipto, la presencia divina fue con ellos. Fue con ellos. Eso está en el Yalkut Shimon y Shemot 2:10. Entonces, en la parte correspondiente a la Sefirá de Jod, cuando los egipcios esclavizaron al pueblo y lo gobernaron, al mismo tiempo gobernaron a la Sefirá de Jod, que estaba con el pueblo. Cuando la impureza gobierna la Sefirá de Jod, esta se separa de la Sefirá de Netzach, con excepción de la porción que nunca se separa, como ya explicamos. Entonces, la redención sucede cuando se unen la Sefirá de Jod y Netzach. En el rezo nosotros decimos, ¿verdad?, como dice el rezo de Shacharit, Berrahum, Behurrahum, ¿hasta cuándo tu esplendor estará preso y tu belleza en manos de extraños? Esto se refiere a la Torá, a la Santa Torá, diciendo, ¿hasta cuándo estará tu Torá presa y humillada? Como dijeron nuestros sabios en Amot 6:2. Cada día sale del monte Joreb una voz celestial y dice, pobres de aquellos que humillan la Torá. Y a pesar de que la Torá pertenece a la Sefirá de Netzach, y como ya dijimos, Netzach no es gobernada por ninguna fuerza impura,
Aún así, debido a que ella está siempre conectada con la Sefirá de Jod, cuando Jod está en manos de extraños, resulta, por así decirlo, un daño también en la Sefirá de Netzach. Entonces se dice que Netzach está presa y la Torá humillada. Entonces, mis queridos amigos, nosotros rezamos pidiendo que Hashem ayude a Israel a unir la Sefirá de Jod con Netzach y así rescatar la Torá del exilio. Por eso, cuando el Paró fue a luchar contra Am Israel en el Yam Suf, en el Mar Rojo, el pueblo se apegó a su creador, arrepintiéndose de sus malas acciones, ¿verdad? Y entonces lograron unir a la Sefirá de Jod con Netzach, siendo que así redimidos. Como está escrito en Shemot 14:10, el Paró se acercó. Entonces, en hebreo la palabra se, ¿verdad? El Paró se acercó, no aparece. Por lo que dice el Paró acercó, no dice se acercó, dice el Paró acercó. Es decir, que él acercó al pueblo de Israel a su Padre Celestial, como dice Shemot Rabá 21:5. Entonces, esto es lo que pedimos en Eijá 5:21. Devuélvenos a ti, eterno, y regresaremos. Renueva nuestros días como antaño, porque al acercarnos a Hashem, se renovarán nuestros días como en el pasado, es decir, se reconstruirá el Bet Hamikdash, el templo, como antaño. Es la gloria Jod, que era el templo, como dice Berajot 58a. ¿Y esto qué es? Esto es el resultado de la unión de Jod y Netzach, la redención. Entonces, Moshe y Aarón corresponden a la Sefirá de Netzach y Jod. Entonces, vemos que para redimir a Israel era necesario unir la Sefirot de Jod y Netzach. Por eso Hashem eligió a Aarón y a Moshe, ya que uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos de existencia a una de estas Sefirot. Ellos fueron los que le dieron existencia. Como dice el Zohar, primera parte, en Hashmatot 6:1. Entonces, así fue que pudieron redimir a Israel, y por eso Yosef les dijo a sus hermanos en Pacot y Kof, Bereshit 50:25, cómo esto se estaba refiriendo a la futura redención que llegaría a través de Moshe y Aarón. Entonces, antes dijimos Pacot y Kof, ¿verdad? La palabra Pacot significa una orden, significa pecudá, ¿verdad? Sale de la boca, pe. Entonces, lo cual será encomendada a través de la unión de Moshe y Aarón. Y él no utilizó otra palabra que se refiera directamente a la redención. Entonces, Moshe corresponde a la Sefirá Netzach porque él fue quien recibió la Torá. En los libros sagrados, la Torá es llamada Pam, tal como lo dice el versículo en Mishlei 9:5. Ven, come de mi pan. Y el pan es harina, kemach, que tiene el mismo valor numérico que la palabra Netzach, que significa eternidad, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la Torá misma en su esencia se corresponde con la Sefirá de Netzach. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, ya expresamos y ya explicamos, la esencia de Netzach es la eternidad, o sea, la verdad absoluta, lo inmutable, así como la Torá es eterna e incambiable. Entonces, este es uno de los principios de fe, de emuná,
el judío debe recordarlo siempre. En los 13 principios de fe está: yo creo con fe perfecta, con fe completa, ¿verdad? En Emuná Shelema, que esta Torá no será cambiada por otra. Entonces, por eso la Torá tiene la fuerza de sacar a la luz el aspecto de Job, que se apegó a Nexa. A través de la voz, es la voz de Jacob, como dice Bereshit 27:22. ¿Y qué se refiere? Se refiere a la Torá, como dice Bereshit 5:20, ¿verdad? Que esto está escrito explícitamente en el versículo: reconozcan la fuerza de Hashem. Entonces, su majestad está sobre Israel. ¿La fuerza cuál es? Es la Torá, Baruch Hashem, como decimos en el rezo, como decimos nosotros en el rezo, ¿hasta cuándo tu fuerza estará presa? Y la palabra majestad, que es Ga'avato, ¿verdad? Tiene el mismo valor numérico que Job. Y la explicación del versículo es que Hashem espera que el pueblo de Israel rescate a la Sefirá de Job, cumpliendo con la continuación del versículo: y su fuerza está en los cielos. O sea, el rescate de Job, ¿verdad?, de las garras de las fuerzas de la impureza, es posible solamente anulándose frente a la Torá. Entonces, de esta manera, la Sefirá de Job es redimida de las garras de la Clipá. Entonces, dijeron nuestros sabios en el Zohar, segunda parte 92, tercera parte 4:2, Israel, Hashem y la Torá son uno. Israel es verdad, Hashem es verdad y la Torá es verdad. Entonces, y la verdad es Netzach, es decir, que todas se corresponden con la Sefirá de Netzach. Miren, la eternidad de Hashem es su reinado. Pero un rey sin un pueblo no tiene sobre quién reinar. Y por eso Hashem necesita, por decirlo de esa forma, al pueblo de Israel. Esto es lo que dice el versículo que mencionamos, que la majestad de Hashem es sobre Israel. Y el papel que cumple el pueblo de Israel de ser el pueblo de Hashem se corresponde con la Sefirá de Job. Entonces, de esta manera, al unirnos con la Torá, es decir, al unir Netzach con Job, merecemos conectarnos nosotros con el reinado de Hashem, transformándonos en el pueblo del Creador. Entonces, el nombre de Yud-Hei que utiliza el versículo, las tribus de Hashem, ¿verdad? Testimonio para Israel, como dice Teilín 122:4, tiene el mismo valor numérico que Job, es decir, que las tribus corresponden a la Sefirá de Job, y al conectarse con el testimonio que es la Torá, se unen con Hashem. Esto también lo encontramos en otro versículo que dice: el testimonio eterno es firme y hace sabio al simple. Entonces dijimos, como ya lo expresamos, Aarón a Cohen corresponde a la Sefirá de Job. Esto está expresado con el hecho de que él era quien servía como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el Mizkan, en el tabernáculo. ¿En dónde? En el templo, ¿verdad? Entonces, el templo es la fuente de la Sefirá de Job. Eso está en Berajot, capítulo 58a. Tal como dice el versículo que vimos antes: me dejó desolada y débil todo el día. Y explicamos que la palabra débil en hebreo es dabá, ¿verdad? Y contiene las mismas letras que Job. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que Hashem dejó al pueblo de Israel desolado, sin el templo. Y como resultado, la Sefirá de Job está exiliada.
Pero el templo tiene también otro aspecto. Es considerado como el corazón. Y si observamos el orden de las banderas del campamento, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el desierto, veremos que en su interior estaba el campamento de la tribu de Leví, dentro del cual se encontraba lo que se considera el campamento de la presencia divina. Y en el centro del templo estaba el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? Tal como el corazón de la persona se encuentra en el centro de su cuerpo, de esto resulta que Aarón es considerado como el corazón. Y a esto se refieren las palabras que Hashem le dijo a Moshe en Shemot capítulo 4, versículo 14, y al verte se alegrará en su corazón. Entonces, esta es también la explicación del versículo que está en Tehillim capítulo 99, 6. Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shmuel entre los que invocan su nombre, acerca del cual dijeron nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Shmuel 89, que Shmuel es considerado en el mismo nivel que Moshe y Aarón juntos. Esto se refiere a la unión de Netzach y Hod. ¿Por qué? Porque Shmuel corresponde a la unión de estas dos sefirot, tal como lo testimonian las mismas palabras del profeta Shmuel al rey Sheul, ¿verdad? Que dice, la eternidad, como dice Shmuel 1, capítulo 15, versículo 29, que dice, la eternidad, o sea, Netzach, Israel no mentirá ni se arrepentirá. No mentirá ni se arrepentirá. Baruch Hashem. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho, podemos comenzar a comprender otro tema, ¿verdad? ¿Por qué Moshe se negó a ir a Egipto cuando Hashem le ordenó redimir al pueblo? ¿Por qué? Durante 3 días Hashem le insistió y Moshe se negó una y otra vez, hasta que Hashem le prometió que su hermano Aarón se uniría a él, como está escrito en Shemot 7:1, y tu hermano Aarón será tu portavoz. Y esto es algo increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Moshe se negara a redimir al pueblo de Israel, incluso después de que Hashem le dijera, el clamor de los hijos de Israel llega hasta mí? ¿Acaso esas palabras no lograron despertar la piedad de Moshe por sus hermanos? Pero de acuerdo con lo que nosotros explicamos ahorita, ¿verdad?, que Moshe corresponde a la sefirá de Netzach, que es la Torah, lo podemos entender. Dijeron los sabios en el Derech Erech Sutá 8, la Torah se mantiene solo en aquel que se empequeñece a sí mismo ante ella. Entonces Moshe no sabía hasta dónde llegaba su grandeza y no se consideraba a sí mismo grandeza. Por eso se negó a ir, argumentando que debía hacerlo alguien que perteneciera a esa sefirá de Netzach. Entonces, la cual exige una extrema humildad, ¿verdad? Esa es una cualidad que hay que trabajar mucho, un acto, una midot. Entonces, por eso es que Hashem le siguió insistiendo para que fuera, demostrándole que él mismo estaba en ese nivel de Netzach. Pero Moshe no aceptó hacerlo hasta que Hashem le dijo que lo acompañaría a su hermano Aarón. ¿Por qué? Porque consideraba que debía unirse con la sefirá de Hod, ¿verdad? ¿Para poder qué? Para poder redimir a Israel. Por eso Hashem le dijo a Moshe que su hermano sería su portavoz. Entonces, si unimos
las palabras Netzach y Hod, obtenemos el valor numérico de 163, equivalente al valor numérico de uno de los nombres de Hashem, lo cual indica que cuando Moshe y Aarón están unidos, se conectan con las cualidades divinas. Y así lo testimonia el versículo que dice de Devarim 33:1, Moshe, hombre de Hashem. ¿Por qué? Porque Netzach es eterno, tal como Hashem es eterno. Y al estar unido a Netzach, Hod se conecta también con las cualidades divinas.